Dios te bendiga y bienvenido al día número 297 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Lucas, capítulo 22 al capítulo 24, y a la misma vez vamos a estar terminando hoy con el libro de Lucas, el tercer evangelio fuera de los cuatro. Y bueno, vamos a comenzar, ya que hoy van a ser unos capítulos algo largos, pero yo sé que van a ser de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Y vamos a orar antes de comenzar, pidiendo a Dios que Él hable y ministre en nuestras vidas. Amén. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Pidiendo que tú seas ministrando y hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Lucas capítulo 22 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaba el Festival de los Panes sin Levadura, también llamado Pascua. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. Llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla juntos. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Él contestó: en cuando entren a Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes que comience mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártenlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién será capaz de hacer semejante cosa? Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa
Por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi padre me concedió un reino. Yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Entonces Jesús le preguntó, cuando los envíe a predicar la buena noticia y no tengan dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esa copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud, liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espada y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Allí estuve todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirviente lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, ese hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó.
En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio, llorando amargamente. Los guardias que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le decían: «Profetízanos, ¿quién te golpeó esta vez?». Y le lanzaban todo tipo de insultos. Al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo y le dijeron: «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Él les respondió: «Si lo dijera, no me creerían, y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Sin embargo, desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios». Todos gritaron: «¿Entonces afirmas que eres el Hijo de Dios?». Y él contestó: «Ustedes dicen que lo soy». «¿Para qué necesitamos otros testigos?», dijeron. «Nosotros mismos lo hemos oído decirlo». Lucas capítulo 23. Entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Comenzaron a presentar su caso. «Este hombre ha estado llevando al pueblo por el mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano y al afirmar que él es el Mesías, un rey». Entonces Pilato le preguntó: «¿Eres tú rey de los judíos?». Jesús le contestó: «Tú lo has dicho». Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo: «No encuentro ningún delito en este hombre». Pero insistían: «Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va, en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén». «Ah, ¿es Galileo?», preguntó Pilato. Cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes, y dio la casualidad de que se encontraba en Jerusalén en ese momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron allí gritando sus acusaciones. Entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y ridiculizarlo. Finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente, ese día se hicieron amigos. Entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo y anunció su veredicto: «Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente». Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. «Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad». Pero un gran clamor surgió de la multitud, y a una voz la gente gritó: «¡Mátalo y suéltanos a Barrabás!». Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén y por asesinato. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús, pero la multitud seguía gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez insistió Pilato: «¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenar a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré». Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte como la gente reclamaba, como habían pedido. Puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él como quisieran. Cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo. Los soldados lo agarraron, pusieron una cruz sobre él y lo obligaron a cargarla detrás de Jesús. Una gran multitud lo seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas.
Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, pues vienen días cuando dirán: dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron a luz y los pechos que no amamantaron. La gente suplicará a los montes: caigan sobre nosotros, y rogará a las colinas: entiérrennos. Pues si estas cosas suceden cuando el árbol está verde, ¿qué pasará cuando esté seco? Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían. Que se salve a sí mismo, si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: ¿así que eres el Mesías? Demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya era alrededor del mediodía, y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. La luz del sol desapareció, y, de repente, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Había un hombre bueno y justo llamado José. Era miembro del Concilio Supremo Judío, pero no había estado de acuerdo con la decisión y las acciones de los otros líderes religiosos. Era de la ciudad de Judea llamada Arimatea y esperaba la venida del reino de Dios. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Luego bajó el cuerpo de la cruz, lo envolvió en un largo lienzo de lino y lo colocó en una tumba nueva que había sido tallada en la roca. Esto sucedió el viernes por la tarde, el día de preparación, cuando el día de descanso estaba por comenzar. Mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galilea iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas y prepararon especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús. Pero cuando terminaron, ya había comenzado el día de descanso, así que descansaron como ordena la ley. Lucas capítulo 24. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás
lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías y que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emaús les contaron cómo Jesús les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están asustados?, les preguntó. Porque tienen el corazón lleno de dudas. Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo,
Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Aleluya, poderoso. Hemos leído Lucas capítulo 22 al capítulo 24, donde presenciamos una vez más, ¿verdad? En este evangelio en Lucas, las últimas horas de Jesús, su entrega en la cruz y su victoria sobre la muerte. Aleluya, poderoso. Y vemos en Lucas capítulo 22, el capítulo comienza con los líderes religiosos conspirando para arrestar a Jesús, mientras Satanás entra en Judas Iscariote, quien acuerda traicionarlo. Vemos de ahí que Jesús envía a Pedro y a Juan a preparar la Pascua y durante la cena instituye lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Les dice, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, háganlo en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Aleluya. De ahí vemos que Jesús enseña sobre la humildad y el servicio, diciendo, el más importante entre ustedes debe comportarse como el más pequeño y el líder como el que sirve. Y vemos que Jesús también advierte a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y vemos nosotros que como respuesta, Pedro promete fidelidad, promete ser fiel, que él no dejaría a Jesús. Pero Jesús le advierte una vez más y le dice, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante en el amanecer. Y vemos nosotros que en el Monte de los Olivos, como de costumbre, nos dice la palabra, Jesús ora en agonía por aquello que venía, aquello que se iba a venir. Y vemos la oración de Jesús que dice, Padre, si quieres, si es tu voluntad, le está diciendo, no me hagas beber este trago amargo pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y vemos nosotros que un ángel lo fortalece. Pero era tanto el peso de aquello que su sudor, vemos que nos dice la palabra que caía como gotas de sangre, aquello grueso, ¿verdad? Aquella ansiedad agonía que había sobre él, sobre su cuerpo humano. De ahí vemos, ¿verdad?, que llega Judas con una multitud y con un beso traiciona a Jesús, donde Jesús es arrestado y vemos que Pedro lo sigue de lejos. Y tal como Jesús había dicho, Pedro lo niega 3 veces antes de que cante el gallo. Y al darse cuenta, Pedro llora amargamente. Creo,
una de las cosas que vemos aquí nosotros es que la oración fortalece el alma. La traición duele, pero el amor de Jesús permanece firme incluso ante la infidelidad humana. Y en Lucas capítulo 3 vemos nosotros que Jesús es llevado ante Pilato, acusado falsamente, y Pilato declara que no encuentra culpa en él. Verdaderamente no hay razón para que él sea crucificado, para que tenga la pena de muerte. Pero por presión de la multitud lo entrega para ser crucificado. Mientras lo llevan, vemos nosotros que la Biblia hace mención de que Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz. Jesús, aún en su dolor, vemos nosotros que está consolando él a las mujeres que estaban llorando y les dice: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque están en un mundo que es donde van a tener luchas y pruebas. Y vemos nosotros que de ahí, en el Monte Calvario, Jesús es crucificado entre dos criminales. Mientras lo clavan, él ora: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos que uno de los criminales se burla, pero el otro le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, una vez más, creo que una de las cosas que hemos visto nosotros a través de, por lo menos en Lucas, es ver este Jesús que está consolando aún en medio de lo que le estaba sucediendo a él. Y Jesús le responde a ese criminal: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en la cruz, en medio de la crucifixión, Jesús estaba salvando, Jesús estaba consolando, Jesús estaba perdonando. Y de ahí vemos que al mediodía la tierra se oscurece, el velo del templo se rasga y Jesús exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. Vemos que un centurión romano, al ver todo esto, al presenciar todas estas palabras, al presenciar todos estos hechos, dice: ciertamente este hombre era inocente. Este centurión está diciendo: hemos hecho algo incorrecto, obviamente. Incorrecto porque había sido injusto la forma en la cual había sido crucificado, había sido castigado, había sido tratado. Pero las profecías y las palabras debían cumplirse. Y vemos que un hombre llamado José de Arimatea, miembro del concilio, pero seguidor de Jesús, pide el cuerpo y lo coloca en un sepulcro nuevo. Y las mujeres observan y preparan especias para ungirlo después del sábado. Creo que en la cruz vemos el amor más grande. Jesús dio su vida para darnos perdón y reconciliación con Dios. Aleluya. Y en el capítulo 24 vemos que el primer día de la semana, muy temprano, las mujeres van al sepulcro y encuentran la piedra removida. Y dos ángeles les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y vemos que ellas corren a contarlo a los discípulos, pero ellos no les creen. Pedro corre al sepulcro y ve solo las vendas vacías. Muy aparte del hecho de que tal vez los discípulos estaban en shock, por decirlo así, estaban perplejos por la noticia que las mujeres les estaban diciendo, es también el hecho de que Dios escogió a mujeres para que proclamaran esta gran verdad, que Jesús había resucitado, que ellas habían evidenciado
los ángeles y que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí y ellas en sus fuerzas no podían mover una piedra. Pero para ese tiempo, en esa época y culturalmente, el testimonio de una mujer, lo que ellas podían testificar, no tenía valor porque eran mujeres. Pero he aquí Dios, en su misericordia y su bondad, decide que sean mujeres, aquellas que estaban a los pies de Jesús, aquellas que estaban a la pie de la cruz, aquellas que estaban buscándolo de todo corazón, que fueran las que evidenciaran todo esto y proclamaran la verdad primero. Aleluya. Así que después de ahí vemos que ese mismo día 2 discípulos van caminando a Emaús, tristes por lo que había sucedido el viernes, y vemos que Jesús se les une, pero no lo reconocen. Y vemos esta conversación que hay entre Jesús y estos 2 discípulos. Y vemos que ellos habían considerado que Jesús era el Mesías, pero pues obviamente no lo era porque había muerto para ellos. Y Jesús les dice, necios. Creo que es una de mis palabras favoritas que Jesús dice a través de los evangelios, donde constantemente les dice, necios. Y les tiene que explicar las escrituras, mostrándoles cómo todo apuntaba a que Jesús era ese Mesías sufriente. Y vemos que al final del camino, al partir él el pan con ellos, sus ojos se abren y reconocen a Jesús, pero en ese instante él desaparece. Y vemos que ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Y creo de que muchas veces podemos estar nosotros envueltos de nuestra propia lógica, en lo que nosotros consideramos dentro de lo que lógicamente está en nuestro control, y no reconocemos de que Jesús ha estado caminando con nosotros. Y simplemente nuestros ojos estaban vendados porque nuestro corazón no estaba la fe para creer. De ahí vemos que Jesús luego se aparece a los discípulos. Les muestra sus manos y pies y come con ellos como evidencia de que está vivo. Todo esto sucedió, la crucifixión y la muerte. Y ahora Él está vivo, caminando entre medio de ellos. Y vemos que se les abre el entendimiento para poder comprender las escrituras y les dice, se predicará en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Y de ahí Jesús los lleva cerca de Betania, los bendice, les da la promesa del Espíritu Santo y asciende al cielo. Y los discípulos regresan a Jerusalén llenos de gozo, alabando a Dios en el templo. La resurrección no solo prueba el poder de Dios, sino que transforma el temor en fe y el lamento en alabanza. Aleluya. Así que en estos capítulos que son el corazón del Evangelio, vemos nosotros que Jesús entrega su vida voluntariamente por amor. Su sangre sella el nuevo pacto que nos da perdón y vida eterna. Y su resurrección vence la muerte, llenándonos de esperanza viva. El mismo Jesús que venció la tumba vive hoy, intercede por nosotros
y pronto volverá en gloria. Aleluya. Y quiero terminar con este versículo que llena de gozo mi corazón. Lucas capítulo 24, verso 6, donde dice, no está aquí, ha resucitado. Aleluya. Así que gracias por estar conectados a este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.